¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién es el fuerte? Jehová fuerte es el poderoso el Rey. Nos le damos las bienvenidas a todas aquellas personas que nos encontramos aquí en este lugar y también a los que nos van a ver por las redes sociales. Sabemos de que el Señor siempre es misericordioso y nos va a dar la palabra que necesitamos en este día. Y vamos a abrir las Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 10. Y el tema, vamos a ponerle el tema se llama Cuidémonos de estos últimos tiempos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia. Te pedimos, Padre de la Gloria, para que tú nos bendigas, Señor, en este culto, en esta reunión, Señor, que estamos haciendo, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, a nuestras vidas, y que no sea el hombre el que hable, sino que seas tú, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Estamos en los últimos tiempos. Dice que son tiempos peligrosos, donde habrá guerra, rumores de guerra, habrá pestes, pero al mismo tiempo el mundo va a cambiar de manera vertiginosa. Lo podemos ver en la tecnología, pero también lo podemos ver en la manera de pensar de la gente del mundo. Dice que en toda la existencia del cristianismo siempre ha habido persecución, y el que fue más perseguido, que fue hasta la muerte, fue Jesucristo. Y fue perseguido no solo por gente normal, común y corriente, que tal vez no estaban de acuerdo con la palabra, sino que también era perseguida por la misma iglesia del Señor. No era iglesia del Señor, era la iglesia que estaba en ese tiempo. Era la estructura religiosa, pero también vemos de que Jesús era perseguido también por gente que no tenía nada que ver con la cosa de la religión. Y vemos de que nosotros como cristianos también vamos a ser perseguidos y vituperados alguna vez. Tal vez aquí vemos que aquí en Europa, que la persecución de momento no existe como en otros países en los cuales pues ser cristiano se paga con la vida. Muchas veces vemos en la India o en otros lugares que la gente es quemada. En Pakistán, predicadores que tal vez pierden a su familia, que son secuestradas la familia, y así sucede en muchos países, más que todo en los países que son de religión musulmana o de otras religiones, y que el Estado está enlazado con la religión, con una religión falsa, porque sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. En esos países resulta que se está predicando mucho más que aquí mismo, donde no hay persecución. Y como Carlos me estaba preguntando que lo del terremoto de Haití, vemos que Haití en la historia era una nación próspera, era una nación verde, así de que había vegetación, y que era una nación protestante, evangélica, al comienzo.
Pero ¿qué pasó? Que ellos se apartaron y hoy la religión oficial a nivel nacional es lo que es la santería, el vudú, todo lo que tenga que ver con brujería, invocación de demonios, de Satanás. Pues esa es una religión, se podría decir, a nivel nacional, igual que Venezuela, que lo están implementando. ¿Qué pasa con todas esas naciones que ya conocieron de Dios y que ya se apartaron de Dios? Una cosa que que una nación no conocía de Dios, pero ¿qué pasa con todas esas personas que han conocido de Dios y se han apartado? Pues la nación se hace pobre. La nación se hace pobre. En Haití dice que la tierra se ha hecho desértica, como en la Biblia, como lo que pasó en Israel, que la gente de Israel, cuando se apartaron de Dios, también no llovía, se hizo árida la tierra, no era fértil la tierra, y así sucede con las naciones cuando se apartan de Dios. María Leonza, que lo ponen, sí, y le ponen también en los billetes de Venezuela, van poniendo esas imágenes en los billetes de Venezuela, imágenes de brujería. ¿Qué pasa con todas esas naciones? No solo los que se apartan de Dios, sino que las naciones que también son de otras religiones, pues al cristiano le va a tocar de verdad tener mucho valor. Como dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. El que persevere en mí, este será salvo. Y dice que será inscrito el nombre en el libro de la vida, y el Señor pues no se equivoca, porque sabemos de que en esas naciones es, pero de verdad, muy mal, porque se va pagando con la vida. Pero también vamos a hablar de las naciones en las cuales estamos aquí y que de momento no se está pagando por la vida. ¿Existe persecución o no existe persecución? Está existiendo persecución. En primer lugar, dice que antes de que se manifieste el hombre de pecado, antes de que gobierne el anticristo, después de que la iglesia se haya ido y que el Señor se lo haya llevado en el rapto a la iglesia, dice la Biblia que ya va a poder gobernar el anticristo. Pero antes de que gobierne el anticristo y antes de que se vaya a la iglesia, ya va a tener el sistema preparado para gobernar. En primer lugar, las escuelas, donde los niños, ya se van criando los niños con el sistema supongamos que se va incluyendo lo que es la filosofía del LGTB, que es la homosexualidad. Que si el padre se mete con el niño y le dice, no, que tú naciste como niña y eres como niña, lo pueden meter preso. Y que el padre no puede meterse en la decisión del niño o de la niña, si es un niño o una niña, o qué nombre el niño puede decidir el nombre que se quiere poner. Supongamos, si un niño dice, no, yo me voy a llamar Carla y yo voy a ser una niña, y el padre se puede meter preso, o le pueden quitar al niño y ponérselo a una pareja homosexual. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el que se oponga a todas esas filosofías, pues lo vamos a pagar muy caro. Pero ahí dice, o eres de Cristo, o te niegas a ti mismo, o si tú quieres salvar tu vida o la más persona, vas a perder tu salvación. Así como queriendo decir, o me defiendes a mí, o de verdad no te salvas. ¿Qué prefieres? ¿Más a tu familia que a mí? Porque dice Jesucristo, no. El que aborrece más a la esposa, el que no aborrece a la esposa, a los hijos, y lo pone encima de mí,
entonces no es digno de entrar al reino de los cielos. Así, aquí nos obligan a nosotros a negar la fe de Cristo, a quedarnos callados y que supongamos viene a alguna de las hijas de nosotros y la han convencido de que no, yo voy a ser un niño y a mí me han dicho que tú no te puedes meter en la decisión que yo he tomado, aunque yo tenga 6 años y me voy a llamar Mario, un ejemplo. Como cristiano está obligado a decir la verdad, que Dios creó al hombre y a la mujer, no ha creado al homosexual, sino que ha creado al hombre y a la mujer. Y que cuando uno tiene el matrimonio y se casa, un homosexual no puede concebir una vida así sin ayuda de médico o de hormonas, sino que biológicamente el Señor ha creado a la mujer para que ella pueda ser madre de familia sin necesidad de intervención del hombre, a nivel de tener un bebé normal. ¿Qué pasa? Que aquí la persecución es de otra manera. Allá se paga la vida en aquellos países. Aquí la persecución está a nivel espiritual, que no se mira. Entonces, aquí en Europa, por lo general, aquí va saliendo las cosas del mundo y se riega por los países de América Latina y van copiando entre Estados Unidos y Europa, que son supuestamente los países desarrollados, pero desarrollados a nivel económico, pero espiritual necesitan mucho de la palabra de Dios, porque muchos no le han predicado la palabra de Dios. No podemos nosotros también coger con enojo a las personas que de verdad están a favor de la homosexualidad si ellos no han sido predicados por la palabra de Dios. Y si no aceptan, como dice la palabra del Señor, amad a vuestros enemigos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué estoy leyendo esto? Dice que un hermano me envió un video aquí, que es catalán, pero él se casó con alguien que vive en Holanda. Los padres son pastores y él se fue a vivir a Holanda. Y me decía el hermano, mire hermano, ¿usted qué opina de este video? Y dice que en el Facebook se habían puesto de acuerdo, habían creado un grupo en el Facebook, que en ese grupo se iban a poner de acuerdo muchísimos jóvenes, que el 12 de agosto, el jueves 12 de agosto, a cierta hora, no sé si de la noche o de la tarde, se iban a poner de acuerdo para que ellos iban a insultar a Dios, haciendo una mala señal con el dedo en medio de la mano apuntando hacia el cielo, creando odio a Dios y a los cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Que diferentes plataformas de las redes sociales permiten eso, pero al revés no lo permiten. Cuando se habla la verdad, pues son censuradas estas prédicas, o cuando se está hablando sobre esos temas, dice, no solo se va a cerrar tu prédica, sino que te vamos a bloquear permanentemente tu cuenta para que no puedas hablar sobre esos temas. Entonces la iglesia del Señor aquí está siendo perseguida, e incluso si uno está hablando del pecado y se está hablando sobre esos temas, pues, y algún vecino o alguien, o supongamos alguien se mete a la iglesia porque quería escuchar palabra de Dios y no está de acuerdo con algo, con el pastor o con el hermano que está predicando, pues se va a denunciar lo que se ha predicado en esos temas, y muchas iglesias están siendo cerradas aquí en Europa. Entonces la persecución es diferente. Están cerrando a las iglesias, están tratando de pagar, porque esta es obra del enemigo, de Satanás, porque dice que no es una lucha contra el hombre, contra sangre, ni contra carne. Es lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes celestiales. Así, son la influencia que ellos ejercen sobre esas personas. ¿Y qué dice el Señor?
Padre, castígalos. No, nosotros debemos de orar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por favor, te pedimos por todas aquellas personas que están en contra de la iglesia, en contra de la palabra del Señor, de que ellos te acepten. Y si no te aceptan, glorifica a tu pueblo, glorifica a tu iglesia. Que nosotros no nos apaguemos, que nosotros estemos trabajando siempre para ti y que nos dé la valentía para poder estar a la vanguardia de estos últimos tiempos. Nosotros como iglesia del Señor no debemos sinceramente tener vacaciones. Sí necesitamos descanso, pero vacaciones en el sentido de que me cojo, supongamos, vacaciones espirituales, que uno dice, bueno, yo he tenido una semana pero demasiado espesa, demasiado pesada. Pues me cojo un mes sin orar, a eso me refiero. Me cojo un mes que si me voy a tal sitio de vacaciones, bueno, ya me cansé un poquito incluso del Señor, pues orar de madrugada pues me parece muy pesado. Orar aunque sea una hora, pues voy a descansar porque me siento cansado. Pues unas vacaciones espirituales. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros dejamos de orar, se nos va la bendición de Dios, porque nosotros hemos dejado de hablar con Dios, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de servirle a Dios, y entonces, como dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Jeremías 33:3. No debemos de dejar de hablar con Dios. Si nosotros de verdad nos sentimos cansados y hemos intentado orar y no ha sido posible porque de verdad estamos tan cansados que ya está fuera de nuestra voluntad, pues el Señor lo sabe, pues seguir orando, seguir hablándole a Dios en el trabajo, en la calle, seguir en la mente, Señor, perdóname porque yo no he podido orar porque me dormí, estaba tan cansado, pero yo aquí estoy hablando contigo. Y así, Señor, te pido por mis compañeros de trabajo o por donde yo estoy trabajando, que les he predicado y no me han aceptado o me están haciendo la vida imposible, pues ayúdalos a ellos que te conozcan, porque sé que si ellos fallecen, pues un día no se irán contigo, sino que se irán al infierno, como dice la palabra del Señor, y yo no quiero que se vayan al infierno. Entonces, como iglesia del Señor, debemos de estar con los ojos atentos, y estamos ante un peligro de verdad, porque antes estas leyes no existían, las leyes de la LGTB, que supongamos si alguien se entera que estamos predicando en las redes sociales o lo que sea, pues lo pueden denunciar a uno. Y sabemos de que los homosexuales, el Señor los ama, pero no comparte su pecado. El Señor los ama, ¿por qué? Porque hay gente que de verdad era homosexual y Dios los tocó y hoy le están sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Lo rescató de lo más vil y menospreciado de este mundo y hoy lo ha puesto a servir a la grey de Dios, al pueblo de Dios. Gente que han sido homosexuales, que hemos visto su testimonio. Y ahí vemos que Dios es un Dios de misericordia, que a Él no le importa lo que uno es. Dice la palabra del Señor, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No importa el pecado que uno haya cometido, no importa. Si se arrepiente y le pide perdón al Señor y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, dice que esa persona será salva. Con la sangre de Cristo derramada en la cruz, pues el Señor perdona esos pecados pasados, los perdona. A Él no le interesa el dinero que uno tiene o la pobreza que uno tiene. Lo único que le interesa es un corazón contrito y humillado delante de Dios. Cuando nosotros no oramos,
pues las obras de las tinieblas están hechas en contra de uno. Pero cuando nosotros oramos, Dios deshace todas esas obras de las tinieblas. Que algún día vamos a tener un día malo, como dice la Biblia. Lo vamos a tener porque lo vamos a tener, pero dice que tenemos que estar preparados para ese día malo. ¿Cómo estar preparados? Orar, ayunar. Y si uno no está acostumbrado a ayunar, pues hasta donde uno pueda. Y de ahí, pues, mientras uno va ejercitando el ayuno, pues uno dice, si no tengo nada de hambre, pues lo voy a alargar un poquito más. Y así va el cuerpo acostumbrándose, y también el Señor pues se va glorificando, porque el ayuno dice en la Biblia que es para romper ligaduras de impiedad, para ayudar a la gente también. Así, Señor, yo quiero que tú me ayudes a ayudar a la gente, que tú me abras puertas, que el reino de Dios se manifieste en la tierra. ¿Y cómo es el reino de Dios que se manifiesta en la tierra? Que las personas acepten a Cristo y que la iglesia del Señor vaya creciendo, porque nosotros traemos un pedacito del cielo. El Señor nos lo ha dado a través del Espíritu Santo. Lo que estaba preguntando aquí la Ruth y la Esther dio la respuesta, creo que sí era a Carlos, fue que estaba preguntando que muchas veces a nosotros no tenemos nada de sueño, y es que el Señor va llamando a su pueblo a que se prepare, y a veces hay gente que ni han ido ninguna vez a la iglesia o no han ido a la iglesia y han tenido sueños de Dios que los manda para la iglesia. Había una hermana que conocimos que ella no estaba en los caminos de Dios y como que le estaba dando muchas oportunidades al Señor, y una vez la hermana nos contó, porque ella había aceptado a Jesús, pero lo aceptó rápido, así ella iba gozosa yendo a la iglesia, y ella nos dijo, no, es que resulta que yo tuve un sueño y el Señor, se me manifestó el Señor en el sueño y me dijo, te he dado muchas oportunidades y esta es la última oportunidad que te doy, así que ve a la iglesia, reconcíliate conmigo. Y se fue a la iglesia y aceptó a Jesús de inmediato, y ella iba creciendo. Ya después como que se fue del mismo ministerio, pero a otra iglesia que le quedaba más cerca a la hermana. Pero vemos de que el Señor muchas veces va llamando a su pueblo, gente, como dice en la Biblia, pueblo, va llamando a un pueblo que todavía no es su pueblo, pero que será en un futuro su pueblo. Que uno dice, bueno, es que no tengo sueño, y como decía la Esther, que cuando yo no tengo sueño, pues me pongo a orar con papá y me da sueño. Entonces es porque el Señor dice, bueno, yo no te voy a dejar dormir hasta que me busques, hasta que hables conmigo, porque yo te quiero preparar en estos últimos tiempos, porque estamos en tiempos tan peligrosos, porque nosotros muchas veces no sabemos lo que se está moviendo alrededor nuestro y lo que se está moviendo en la sociedad. Aquí en Europa estamos perseguidos de esa manera a través de leyes, y en otros países están siendo perseguidos con la muerte, como hemos visto en testimonios, gente maltratada en la cárcel, que le están haciendo muchas cosas malas, y que aquí en Europa puede pasar en un futuro, porque cuando reine aquí el anticristo, porque dice que estará reinando por aquí por Europa, porque en el Apocalipsis lo está describiendo la ciudad donde va a estar gobernando y el antiguo imperio romano. Entonces, ¿qué pasa? Que el antiguo imperio romano no solo se refiere a Italia, sino que se refiere a algunos países que formaron parte del imperio romano, y eso lo vamos a profundizar en otro tema, pero el tema es que una vez, como dice en el Apocalipsis, estando reinando el anticristo, le obligarán a uno a ponerse la marca y el sello de la bestia. Obligarán a las personas a que ellos adoren a la imagen de la bestia.
y si no, los perseguirán hasta la muerte. Es muy diferente, así que nadie se va a salvar al final si uno se queda, porque aquí el Señor se quiere llevar a su pueblo. Todavía no ha venido el rapto de la iglesia. En 1 de Tesalonicenses 4:16 habla del rapto de la iglesia. El domingo pasado hablamos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque la iglesia, como estábamos hablando en un libro, en 1 de Tesalonicenses, no me acuerdo si es 5, capítulo 5, 9 creo que era, que está hablando de que la iglesia no está para ponerlo para ira, sino para salvación. Nosotros como cuerpo de Cristo no vamos a estar en el día de la ira del Señor, en el día del Señor. Le dicen día del Señor a los 7 años de la tribulación. Aquí va a ser tremendo, pero dice que solo se llevará a su pueblo al que está preparado. Y preparado se refiere consagrado, la oración, que no se nos olvide, estar ayunando, leer la Biblia, porque dice escudriñar las Escrituras, porque ahí os parece que tenéis la vida eterna, dice en el libro de Juan. Y al mismo tiempo está, no solo uno dice, Señor, pero yo ya he leído todo eso y no me fui contigo, porque eso va a pasar, porque dice que una pequeña parte de la iglesia se va a ir y la mayoría se quedarán. Entonces el Señor dirá, bueno, sí, has orado, has ayunado, pero no me has obedecido. Parte muy importante en estos últimos tiempos, porque te asustaste cuando tu hijo le estaban cambiando el nombre y el sexo y no hiciste nada, no me defendiste, pues no me has obedecido. Puede pasar que la persona puede decir, Señor, pero si yo también he hecho milagros para ti, tú me has dado poder para hacer milagros. Yo era un predicador que oraba por los enfermos y se sanaban. Sí, pero tenías rencor con tu esposa y no la perdonaste. Tampoco no te has podido ir por eso, solo por un rencor. O también personas que no han podido perdonar a alguien que le ha hecho daño. Si Jesucristo, dice en la Biblia, te perdonó a ti, nos perdonó a nosotros de todos los pecados, como nosotros no somos, si somos hijos de Dios, no hemos sido posible de perdonar a alguien. Si Él lo perdonó, sin importar cómo fuéramos. Así es la verdad. Entonces, pero estamos ahorita se está preparando la persecución. Ya hay persecución en la iglesia. Hay persecuciones ahorita en las redes sociales. Por medio de leyes se están cerrando las iglesias aquí en Europa. Si uno predica, supongamos que Jesús es bonito y que Jesús nos ama, y es verdad que nos ama, pero si nosotros no predicamos toda la palabra de Dios, pues nosotros nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a ir con Cristo. Y si predicamos la palabra de verdad, así la palabra completa, si hablamos sobre temas muy sensibles, pero siempre con el amor de Cristo, no con odio, con el amor de Dios, porque esa es una cosa muy importante, predicar y hablar con el amor de Dios. Que se note que cuando nosotros hablamos sobre un tema que no estemos de acuerdo, se note el amor de Cristo, porque también lamentablemente se está habiendo diferencias. Supongamos una iglesia contra otra iglesia, bautistas contra pentecostales, pentecostales contra bautistas, iglesia de santidad contra iglesia, supongamos, liberal, que le dicen, y así están. Pero el Señor quiere que en estas persecuciones que están sucediendo, tanto en Europa como en cualquier país, que nosotros estemos unidos como cuerpo de Cristo. Ya hay que dejar las diferencias.
¿Cómo nos va a unir el Señor? A través del amor de Cristo. Como había puesto el último y gran mandamiento que Jesús dio y que se lo dio a los discípulos, que al final fueron los apóstoles, decía que nos amemos los unos a los otros, no que odiemos al que no está de acuerdo con nosotros, sino que nos amemos los unos a los otros y que nosotros seamos uno solo, para que nosotros seamos testimonio de Dios y de Cristo aquí en la tierra. Porque hay gente que dice, pues si yo he visto esto, que están hablando mal de tal persona, en el YouTube está hablando mal de una iglesia, un pastor, y este pastor no está de acuerdo con este pastor y menciona el nombre de ese pastor con nombre y apellidos, y el otro pastor le responde a YouTube, y eso parece un circo. Y después la gente dice, bueno, yo de verdad no quiero aceptar a Jesús, porque para estar peleando así entre los hermanos, mejor me quedo en el mundo. O hay gente que dice, no hombre, si esto no es la palabra de Dios, y aquí no hay iglesia, que solo se están peleando y no encuentro ni una iglesia, pues me quedo en casa. Y así estoy con paz y con tranquilidad. Lamentablemente eso está pasando. Dice en la Biblia que nosotros nos congreguemos, que no como otros como tiene por costumbre, que si hay un grupito de gente y que está invocando el nombre del Señor, uno se enriquece. Aquí mi hermano está opinando, mi madre, nosotros vamos opinando y nos enriquecemos, pero es un mandato de Dios. El problema es cuando nosotros decimos, bueno, es que no encuentro iglesias, por lo menos aquí en este pueblo donde yo estoy, supongamos un pueblo de Francia, solo está esta iglesia y se anda peleando con otras, y vivo solo yo. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Pues tiene que obedecerle a Dios y congregarse allí, si no hay otra iglesia, congregarse allí, porque dice en la Biblia, en el Apocalipsis, está hablando de que hay iglesias, pero bastante malas, pero el que persevere en la palabra de Dios será salvo. Gloria a Dios, aleluya. No es fácil vivir la vida de cristiano. Es una vida de persecuciones. Si uno se quiere, Señor, quiero ser usado como tú en la época antigua, pues hay que prepararse por las persecuciones venideras que a uno le vendrán. Hay que prepararnos para las persecuciones venideras. Si nosotros, supongamos, yo obedezco la palabra de Dios, pero si yo no oro, pues me va a costar más obedecer la palabra de Dios. Pero no sé si nos ha pasado a alguno de nosotros que cuando nosotros oramos es menos la lucha. Así, todo nos cuesta menos. Sí, el Señor nos libera de la carga. Pero cuando nosotros de verdad no estamos preparados para el Señor y viene el día malo, es una gran catástrofe que sucede en nuestras vidas y todo se derrumba en pocos segundos. Pero cuando viene un día malo, de verdad, y uno siente, y de verdad que está malo, y de repente uno dice, porque eso le pasó a la señora que se congregaba aquí, que era una señora de Rumanía, y se le murió el papá de coronavirus y se fue a cuidar a su mamá allá en Rumanía. Se estaba congregando aquí con su hija, y ella decía, sí, entonces ella estuvo orando, pero también nosotros estuvimos orando por ella, y cuando nosotros oramos los unos por los otros, y nosotros, ella volvió aquí a despedirse de nosotros y a recoger sus maletas, y ella decía, hermano, fíjese que así, para ella el papá era su vida. Ella quería mucho a su papá, y ella decía, qué raro, hermano, que hoy que he ido a lo del entierro de mi padre y todo eso, y porque ella padecía también y estaba tomando una pastilla para depresión, dice que ella no sintió nada de depresión,
se sintió pero fuerte. Y ella decía, qué raro, si yo ya tendría que estar enferma, ya tendría que estar llorando. Pero dice que allí me decía ella, es que Dios me fortaleció en el día malo. Me fortaleció de una manera como que yo no tuviera ninguna enfermedad y que no sentía ganas de llorar ni nada, sino que tuve que hacer los trámites y todo lo demás y no sé qué. Y bien, me siento bastante bien, porque ella se fortaleció en el Señor antes del día malo. Gloria a Dios, aleluya. Es muy importante, y nosotros estamos viviendo días malos. De aquí, hoy no sabemos de aquí a un mes si vamos a estar vivos. No sabemos. O de aquí a mañana, porque uno dice, bueno, voy de paseo, ¡pum!, pilla alguna enfermedad o tiene un accidente. No sabe, uno no sabe. Hay que prepararse, y hay que prepararse para todo eso lo que está pasando y para las persecuciones, porque Cristo nos ama. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice Él, nadie viene al Padre sino por mí. Y Él está atento a los ruegos de todo lo que nosotros hacemos. Algún día vamos a ver resultados, pero en el tiempo de Él. No nos cansemos de buscarle a Dios, ni nos frustremos de que nuestros deseos no están cumplidos todavía, porque Dios tiene sus tiempos. Por eso nosotros debemos decir, Padre, que siempre se haga tu voluntad y no la mía. Pero ayúdame a prepararme en estos días malos. Decía Jesucristo, por favor, pidan que vosotros que se vayan, así que no vivan estos días malos. Así, la gran tribulación, que sean tenidos por dignos para irse conmigo, que no estén aquí sufriendo solo porque no estuvieron preparados, y el Señor nos va a preparar para esos días malos. Gloria a Dios, aleluya. Así que hasta aquí es la palabra del Señor. Nos ponemos de pie y vamos a estar orando. Si alguien desea pasar aquí por cualquier motivo, pues también se puede orar por esa persona. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Muchísimas gracias, Padre de la Gloria, por esa palabra tuya, Señor amado. Sabemos, Señor, que estamos en días de persecuciones, estamos en días malos, Señor amado. Te pedimos, Padre de la Gloria, para que tú, Señor, nos bendigas, fortaleciéndonos a nosotros, que nosotros estemos preparados para estos días malos, para que cuando venga, Señor, alguna prueba para defenderte, para defender tu palabra, que nosotros estemos, Señor, preparados para defenderte, Señor amado, con el amor de Cristo, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor. Ven fortaleciendo, Señor, a todos los que nos encontramos en este lugar, Señor amado, y a todas aquellas personas, Señor, que se encuentran y se van a encontrar escuchándonos, Señor, en las redes sociales. En el nombre de Jesús, Señor, toda dolencia, toda enfermedad se va de la vida, Señor, de las personas que se encuentran enfermas en estos momentos, en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, que por sus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.